Ya. Nuevamente, muy buenos días, muchachos y señoritas. Vamos a partir con la clase de hoy. Eh, Recapitulando un poco, no me voy a ir muy en lo profundo con lo que vimos en la clase anterior, pero vimos lo que era líneas de energía, ¿cierto? Describimos la, digamos, el funcionamiento, la utilidad que tienen las líneas de energía y qué representan cada una, ¿cierto? Tenemos tres líneas de energía: la línea de energía máxima, que va a ser, la línea de energía máxima coincide con la energía en el punto inicial que estamos analizando, ya en el punto uno, en el punto A, llamémoslo como sea. En ese punto inicial nosotros vamos a tener una cierta energía disponible. Y a medida que vayamos avanzando en una tubería, esa energía va a ir transformándose, ¿cierto? La conservación de la energía nos indica que la energía se va a conservar, lo cual eso nosotros lo sabemos desde el colegio, pero se va transformando. A medida que disminuye la presión, o mejor dicho, a medida que avanza el agua, se van generando pérdidas y eso produce una disminución en la presión. Por lo tanto, finalmente la variación en la presión se está transformando en pérdida de energía. ¿Ya? Eso siempre y cuando la velocidad y la cota se mantengan constantes, o sea, una tubería horizontal y que tiene diámetro constante. Si el diámetro va cambiando a medida que va viajando este fluido, la velocidad va cambiando y al cambiar la velocidad, cambia también la presión. O sea, aquí la única que siempre se va a afectar es la presión. Si es una tubería como la de la figura, la presión disminuye, lo que aumenta la pérdida de energía. ¿Ya? Si cambia de diámetro, la presión cambia, además de la pérdida de energía, también cambia con el cambio de la velocidad, ¿cierto? La presión aumenta o disminuye según aumente o disminuye b cuadrado partido por 2g. Y si la tubería además está inclinada, también la presión va a disminuir o a aumentar en función si aumenta o disminuye z, la cota. Y es por eso que nosotros después vimos el principio perdón, no es principio, donde vimos, se me fue la palabra, cavitación, ¿cierto? Que vimos el caso y terminamos con el ejercicio donde a medida que aumentaba el fluido en la tubería, en cota, dentro de la tubería, iba disminuyendo la presión. Y el riesgo de cavitación se produce cuando esa presión en el punto más alto llega a una presión de 2,4 metros columna de agua. Eso como presión absoluta. Recordemos que la presión atmosférica es de 10,33 metros columna de agua, ¿cierto? Por lo tanto, si esa presión disminuye hasta llegar al valor de 2,4 metros columna de agua, el agua se empieza a transformar en gas. Por lo tanto, siempre los sistemas deben diseñarse para que la presión dentro de la tubería siempre esté por sobre los 2,4 metros columna de agua como presión absoluta. ¿Ya? De lo contrario, se va a transformar en gas y va a generar un problema al sistema. El problema es que, entre otras cosas, produce, debido a que son burbujas que están implosionando ahí en la parte más alta de la tubería, se acumulan en la parte más alta de la tubería por razones obvias, porque por un tema de densidad, ¿cierto? El peso específico del aire es menor al del agua, por lo tanto se va a la parte más alta. Es como mezclar agua con aceite. El menos denso siempre se va a ir arriba y el más denso abajo. Em, y varios factores más. Esas burbujas, lógicamente, producen desgaste mecánico en la tubería hasta que la pueden romper. Produce, digamos, un problema en el cálculo hidráulico. O sea, nosotros aquí trabajamos con la ecuación de conservación de la energía y con otras ecuaciones para diseñar el sistema e indicar a qué velocidad va, qué presión está en cada punto, etcétera. Pero si hay burbujas presentes, si hay aire, estás cambiando las condiciones hidráulicas del sistema. Por lo tanto, ya no se comporta igual. De hecho, ese mismo punto donde se generan las burbujas de aire en la parte más alta producen pérdidas de energía adicionales a las pérdidas que nosotros calcularíamos, ¿cierto? En función del desplazamiento del agua, que son las pérdidas asociadas a las fuerzas tangenciales, ¿cierto? A las fuerzas de corte. Bueno, todo eso lo explicamos ya en la clase anterior, está también dentro de las conclusiones acá. Luego vimos la inyección de una bomba, ¿cierto? Porque no siempre nosotros podemos llegar con el agua donde queramos, el agua escurre de manera gravitacional, ¿cierto? Es como un auto en una pendiente. Si usted suelta un auto en una pendiente, el auto va a ir en dirección hacia donde vaya disminuyendo la cota, ¿cierto? Al agua le pasa lo mismo. El auto que ustedes dejan en la pendiente sin freno va a ir bajando en dirección a la pendiente. Nunca va a subir. El agua es lo mismo. Por lo tanto, si yo necesito llegar de un punto, el agua siempre va a correr de un punto más alto a uno más bajo, nunca al revés, a menos que utilicemos una bomba. La bomba en este caso le inyecta
utiliza la energía eléctrica que consume, la transforma en energía mecánica, ¿ya? Hace girar un rotor que hace girar después hace girar un rotor que le ingresa toda esa energía mecánica a las aspas y con eso impulsa el agua y lo transforma en energía hidráulica. Y en esta ecuación, que es la conservación de la energía, si nosotros queremos llegar desde el punto 1 al punto 2, que es imposible que sea de manera natural, simplemente incorporamos la bomba aquí a la izquierda de la ecuación. Estamos inyectando energía al punto 1, ¿cierto? Que sería el delta H sub B. ¿Ya? Y el delta H sub B, que aquí aparece como delta E, ¿ya? Un tema de nomenclatura, ¿no? Como nosotros lo vimos anteriormente cuando estábamos describiendo y determinando la ecuación de conservación de energía a partir del el teorema de Reynolds, eh, nosotros llegábamos finalmente, veámoslo mejor acá, a que la potencia útil, ¿cierto? Dividido el peso específico por el caudal es igual al delta H de la bomba, en este caso, que es el que nosotros estamos utilizando aquí. ¿Ya? El delta H de la turbina tiene un signo contrario, ¿no? Porque se aprovecha la energía en vez de entregar la energía al sistema, por lo tanto tiene un signo distinto, ¿cierto? Contrario. Entonces aquí está la potencia dividido el peso específico por caudal, que es lo mismo que tenemos nosotros acá. El delta H de la bomba es igual a la potencia dividido el peso específico por caudal. Esa es la relación. Por lo tanto, nosotros podemos obtener la potencia a partir de conocer o determinar el delta H de la bomba. ¿Ya? O sea, en nuestra ecuación de equilibrio de energía, donde nosotros incorporamos aquí el delta H a la izquierda en el punto 1, ¿cierto? Nosotros podemos determinar ese delta H1 como la diferencia entre la energía del punto 2 menos la energía del punto 1, y con eso podemos determinar la potencia de la bomba, que es finalmente como uno adquiere la bomba. Cuando ustedes quieren comprar una bomba, siempre le van a preguntar cuál es el caudal y cuál es la carga hidráulica. O generalmente le van a preguntar a qué cota necesitan llegar. Entonces, al entregar esos dos parámetros, ¿cierto? El delta H de la bomba, o la diferencia de cota, nomás muchas veces ellos lo determinan solamente con la diferencia de cota, y el caudal, ellos van a determinar la potencia y le van a decir qué bomba le sirve para su sistema. Porque obviamente una potencia, por ejemplo, de 10 watts, por ejemplo, ¿ya? Una bomba de 10 watts, que en realidad es una bomba que no existe porque es muy chica, de 10 kilowatts, hablemos de 10 kilowatts, va a ser igual a 10.000 metros, ¿cierto?, de la bomba que necesito que se inyecte por un caudal de 1, o bien puede ser un caudal de 10.000 por el delta H de 1. Pueden darse las dos configuraciones o pueden darse infinitas configuraciones entre medio. Y no van a ser, a pesar que tiene la misma bomba, no va a tener la misma funcionalidad. No sé si se entiende eso. O sea, supongamos que si la potencia nosotros la calculamos como el delta H de la bomba por el caudal, por el peso específico, ¿cierto? Y si la potencia me da, no sé, pongámosle 100 nomás, no le vamos a poner unidad. Si la potencia de la bomba que nosotros necesitamos es 100, puede ser que me falta aquí el peso específico, considerarlo también. Por eso mejor lo escribí porque sentí que no estaba haciendo bien. A ver, supongamos que es 98.100 watts. Esa es la potencia de la bomba. Y nosotros sabemos que el peso específico es 9.810. Por lo tanto, entre estos dos, tiene que darse una configuración de 100. El delta H, por ejemplo, puede ser 100 y el caudal de 1, o puede ser que el delta H sea 1 y el caudal de 100, ¿cierto? O puede darse, no sé, que el delta H sea 50 y el caudal sea 2, etc. Pueden darse infinitas configuraciones para que me dé todas 100. Y la potencia va a seguir siendo la misma, 98.100 watts. Por lo tanto, es importante no solamente determinar la potencia de la bomba y con eso querer adquirirla. No es solamente obtener el valor de 98.100, sino que hay que conocer los valores del delta H, ¿cierto? Que es la energía que entrega la bomba al sistema, esa es la energía hidráulica, y el caudal.
Porque lógicamente esta bomba, la bomba 1, es distinta a la bomba 2 y es distinta a la bomba 3, a pesar que todas tienen exactamente la misma potencia. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Sí, ¿O no profesor. queda? Ya. Esto es lo que pasa con las líneas de energía. Cuando se le inyecta bomba al sistema, cuando se le inyecta energía a partir de la bomba al sistema, suponemos que esta cajita es la bomba, ¿cierto? Trae una cierta energía en el punto 1, ¿ya? Ahí está la carga de presión, la carga de velocidad, ¿cierto? Y se le inyecta energía, que sería esta potencia dividido caudal por peso específico. Y con eso permito que la línea de energía, ¿cierto?, que está acá, tenga un alza, un crecimiento, hasta llegar a este nuevo punto 2. ¿Estamos? La diferencia de la energía, de la línea de energía antes de la bomba, con la línea de energía después de la bomba, es la energía que le inyectó la bomba. Bastante lógico. ¿Ya? Eso. Vimos un ejercicio que era bastante sencillo, una bomba que inyectaba agua a partir de un río hasta un estanque con un volumen de 2000 metros cúbicos. Luego vimos cavitación, ¿cierto? Que ya lo expliqué más o menos, el problema que genera la cavitación, y que, insisto, esta presión de 2,4 metros de columna de agua sobre el nivel del mar es presión absoluta. ¿Bien? O sea, para evitar cavitación, la presión absoluta tiene que ser mayor o igual a 2,4 metros columna de agua para una temperatura de 20 grados Celsius, ¿ya? Que es una temperatura ambiente del agua. Ese valor va a cambiar si cambia la temperatura. Nosotros, lógicamente, vamos a trabajar siempre con el 2,4 si es que no hay mayor información, o si hay información de la temperatura, se indicará cómo determinar la presión para evitar cavitación, ¿ya? Ahora, esta presión de 2,4 metros columna de agua es en función, como es presión absoluta, de que la presión atmosférica es de 10,33 metros columna de agua. O sea, es una presión que está por debajo de la presión atmosférica. Si trabajaran con presión relativa, donde la presión atmosférica es 0, ¿cuánto sería la presión absoluta? De cavitación, me refiero. Para evitar cavitación. La presión relativa, disculpen. Para evitar cavitación. ¿Cuál va a ser la presión relativa para evitar cavitación? Si trabajamos con presión relativa. ¿Alguien? ¿Den ideas? Porque es importante que nos entiendan también. Chiquillo, la presión absoluta para evitar cavitación, ¿ya?, tiene que ser mayor o igual a 2,4 metros columna de agua. Si es absoluta, eso implica que la presión atmosférica que están considerando es 10,33 metros columna de agua. Eso cuando trabajamos con presión absoluta. Pero si trabajamos con presión relativa, que es un marco de referencia nomás eso, ¿ya? En el marco, cuando trabajamos con presión absoluta, el marco de referencia es que la presión atmosférica es 10,33. Cuando trabajamos con presión relativa, el marco de referencia es que la presión atmosférica es 0. Por lo tanto, si la presión para evitar cavitación es 2,4 cuando trabajamos con presión atmosférica de 10,33, ¿cuánto debiese ser la presión relativa para evitar cavitación cuando la presión atmosférica es 0?
Otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre la presión atmosférica cuando trabajamos con presión absoluta? ¿Cuál es la diferencia entre presión atmosférica y presión para evitar cavitación? En valor. ¿Cuál es la diferencia de presión? 8,13. 8,13. ¿Seguro? La diferencia de presión es para evitar cavitación solamente. Sí, po. ¿Cuánto es la presión para evitar cavitación? ¿Cuánto menor es la presión para evitar cavitación con respecto a la presión atmosférica? 7,93. 7,93. ¿Ya? 7,93 metros columna de agua. 10,33 menos 2,4. O sea, yo puedo descender 7,93 metros columna de agua por debajo de la presión atmosférica. Ese es el máximo para evitar cavitación. Si me paso al 7,93, si es 7,94, 8 o 9, voy a tener cavitación. El agua se va a transformar en gas. Cuando trabajamos con presiones relativas, donde la presión atmosférica es cero, ¿cuánto va a ser entonces la presión para evitar cavitación? 7,93. 7,93, pero negativo, porque recuerde que está por debajo. Metros columna de agua. Y es lo mismo. Da exactamente lo mismo con qué marco de referencia lo trabajen. Puede ser con presión absoluta o puede ser con presión relativa. ¿Ya? Lo único que tienen que tener cuidado es el valor de la presión. Para evitar cavitación, la presión absoluta tiene que ser mayor a 2,4 metros columna de agua, considerando que la presión atmosférica es 10,33. Y para evitar cavitación, si están trabajando con presiones relativas, la presión para evitar cavitación es menos 7,93 cuando la presión atmosférica es cero. De hecho, del ejercicio que hicimos acá, no sé si recordarán el resultado, lo voy a escribir aquí. Nos daba que A más B es igual a presión atmosférica menos presión de vapor dividido el peso específico. Ya, ese era el resultado de ese ejercicio. Piénselo. Puede ser 10,33 menos 2,4 dividido peso específico, si es que trabajan con presión absoluta, o puede ser 0 menos 7,93 dividido peso específico. Es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Lo ven? Es lo mismo. A eso voy. Da lo mismo el marco de referencia, pueden trabajar con presión absoluta o presiones relativas. Da lo mismo. ¿Ya? Pero tienen que mezclar peras con peras y manzanas con manzanas. Ya. Bueno, y en cuanto a concepto, yo creo que el tema de la cavitación está claro. ¿Ya? Y lo que genera, bueno, ya está acá y lo vimos en la clase anterior, así que más no voy a entrar en eso. Ya, pasamos entonces a conservación de la cantidad de movimiento. Nosotros hemos visto hasta ahora dos métodos que nos sirven para poder realizar nuestros cálculos. Por un lado está el principio de continuidad, ¿cierto? El caudal es constante y por lo tanto podemos relacionar, recuerden que el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Por lo tanto, si en una tubería el caudal es constante y la tubería cambia de diámetro, al cambiar de diámetro, cambia el área, ¿cierto? Y al cambiar el área, va a cambiar la velocidad. Tal que esto siempre se mantenga constante. ¿Cierto? Esa es una herramienta para poder trabajar en nuestros problemas. Otra herramienta es la conservación de la energía. ¿Cierto? Presión 1 más B1 al cuadrado partido por 2G más Z1 es igual a presión 2 partido por peso específico más B2 al cuadrado partido por 2G más Z2 más las pérdidas totales que aún no las vemos. Ya sabemos que existen, pero todavía no las aprendemos a calcular. Si este sistema utiliza una bomba, la ponemos a la izquierda, ¿cierto? Delta H sub B, porque le inyecta energía al punto 1 para poder llegar al punto 2.
o si estamos trabajando en un sistema donde hay mayor energía en uno y en dos y queremos inyectar una turbina, instalar una turbina, mejor dicho, para aprovechar la energía hidráulica y transformarla en energía mecánica y luego en energía eléctrica. El proceso es al revés de la bomba. Fíjense, voy a sacar el WhatsApp y todo eso para que no meta... No nos meta ruido. Ya. ¿Cierto? Iría a la derecha. Recuerden que cuando nosotros hicimos el análisis tenían signos distintos, ¿cierto? La bomba le inyecta energía al punto 1 para llegar al punto 2 y la turbina aprovecha la energía del punto 1, ¿cierto? Para generar energía eléctrica, ¿ya? O energía mecánica. A lo mejor lo que quieren hacer ahí, por ejemplo, yo recuerdo una vez haber visto, estábamos visitando un río, porque estábamos haciendo un aforo, y había un caballero que se armó un taller de madera, él era artesano, y él lo que utilizó fue un canal que estaba a una cota superior de su casa, ¿ya? Entonces supongamos que él estaba su casa en algún punto, y por arriba, ¿cierto? A una mayor cota pasaba un canal. Entonces lo que él hizo ahí en su taller es que desvió el canal, que estaba a una mayor altura, lo desvió hacia su taller, ¿ya? Sacó un poquito de agua, y esa agua movía una turbina en el piso pasaba por el medio del taller este canal que él sacó de ese canal principal, y pasaba por una turbina, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí está el canal, lo estamos viendo en un perfil longitudinal, aquí está el suelo de su terreno, y aquí él tenía la turbina. Y el canal pasaba así, ahí venía el caudal, y obviamente la turbina la hacía girar, ¿ya? Y él tenía aquí una correa al eje de la turbina, la cual lógicamente empezaba a moverse, ¿cierto? Y transmitía esa energía mecánica a una, no sé cómo se llaman esa herramienta, pero es para cortar madera, es como un disco. Ya no me sé el nombre. Ahí. No sé, no recuerdo cómo se llaman. ¿Ya? Un disco para cortar madera, lo transmitía la energía y con ¿Sierra eso... circular? ¿Cómo se llama, perdón? ¿Sierra circular? Una sierra. Exacto, era una Sí. sierra. Sí. Y con esa él tenía aquí su mueble ahí de apoyo y salía esta parte nomás de la sierra aquí, que eso yo creo que lo he visto en otros artesanos también o carpinteros. Ya, sale solamente la parte de arriba y ahí él podía pasar los troncos, ¿cierto? O todas estas láminas de madera y le iba cortando. Este gallero no sabía ni siquiera leer, chiquillo. Imagínense. Y solamente mirando aprendió utilizó conceptos hidráulicos para poder utilizar la energía del agua, que estaba a una mayor cota, ¿cierto? En este canal, lo transformó directamente en energía mecánica. Y con eso él podía cortar su maderita. Y eso era porque en ese sector donde él vivía, que era muy en alta montaña, obviamente no había energía eléctrica. Antes no había energía eléctrica, hoy en día hay. Y él con eso podía hacer funcionar su taller y también él compró un generador, aprovechó la energía también mecánica en la turbina y adecuó un generador y con ese generador tiró unas ampollitas como de estas de bicicleta, estas chiquititas, antiguas, hizo un sistema de cableado, puso esas ampollitas chiquititas y él pudo hacer iluminar, pudo ponerle luz a su casa cuando no había luz eléctrica en ese sector. Era bien inteligente el hombre, bien especial. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Aquí obviamente nosotros tenemos una turbina, pues, que sería a la derecha, aquí en el punto 2. Pues si este fuese el punto 2, ¿cierto? La turbina, estamos aprovechando la energía del punto 1 que viene del canal que está arriba, aguas arriba. Y estoy aprovechando esa energía. ¿Se entiende bien? Si es una bomba, la pongo al lado izquierdo, ¿no? Porque le estoy inyectando energía al sistema. Entonces nosotros hemos utilizado estos dos ecuaciones que nos permiten ir resolviendo problemas. Pero tenemos una tercera posibilidad y que se suma a estas dos para poder resolver ciertos problemas, ¿ya? Y que eso es la conservación de la cantidad de movimiento.
Y en la conservación de la cantidad de movimiento, nuevamente utilizamos el teorema de Reynolds. ¿Ya? Pero ahora, nuestra propiedad extensiva es la masa por la velocidad. Y nuestra propiedad intensiva va a ser, lógicamente, solo la velocidad. ¿Ya? Recuerden que la propiedad extensiva si es en este caso la masa por la velocidad, la propiedad intensiva va a ser, ¿cierto?, por unidad de masa. Por lo tanto, me va a quedar que eso va a ser solamente la velocidad. ¿Ya? Y esa, aplicando el teorema de Reynolds, en este caso, a la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, así se define la cantidad de movimiento, es igual a la variación de las fuerzas externas sobre el fluido en este caso. ¿Ya? Recuerden que la cantidad de movimiento en física lo habrán visto ustedes que se aplicaba a los choques de bolas, de autos, ¿cierto? Dos pelotas que se hacían chocar una contra otra, un auto que chocaba uno contra otro, y explicaba el movimiento dependiendo de las masas. ¿Ya? Si una masa, la masa de un auto es mayor que el otro, le va a imprimir una cierta velocidad al otro auto mayor que la que llevaba el auto con mayor masa. La cantidad de movimiento es en ese sentido, pensando en un auto, por ejemplo, es una propiedad que se desplaza con el cuerpo. En el caso de aplicarlo para nosotros, para los fluidos, la cantidad de movimiento se desplaza con el fluido. ¿Ya? Y eso es un concepto importante que vamos a aplicar después, porque eso nos define varias cosas. ¿Ya? De partida, que el fluido, a medida que se vaya desplazando por un volumen de control, si hay un cambio, por ejemplo, una reducción en las paredes, ¿cierto? Que en este caso sería una disminución en el diámetro de esa tubería, esas paredes, al tener contacto con el fluido que va inercial moviéndose, ¿cierto? De izquierda a derecha, en este caso supongamos que hay una tubería y tiene una disminución en el diámetro. Entonces, de manera inercial el fluido se va moviendo, todas sus líneas de corriente van de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero aquí se van a encontrar con una pared, que es la reducción del diámetro. Por lo tanto, van a chocar contra esa pared. Ahora, tenemos que pensar que esto es infinito, ¿cierto? Va a estar infinitamente ahí chocando todo este fluido contra esa pared. Por tanto, si lo analizamos como un todo, esa pared, en contrapartida al cambio o a la fuerza que está generando el agua, el fluido sobre la pared, en este caso la tubería, en contrapartida, la tubería va a ejercer un esfuerzo de resistencia. ¿Cierto? Ley de Newton. Entonces dice, la resultante neta de las fuerzas aplicadas sobre un sistema de masa m genera un cambio en la cantidad de movimiento de este. Esta fuerza que va a producir en este caso la pared sobre el fluido va a generar un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ya? Va a generar un cambio en la velocidad. B es la velocidad del fluido relativa a un sistema de coordenadas inercial. O sea, estamos suponiendo que la velocidad va constante y cuando se produce este cambio en la cantidad de movimiento debido a las fuerzas externas, va a producir un cambio en la velocidad. ¿Ya? El término, ¿cierto?, de la sumatoria de las fuerzas externas es la suma vectorial de todas las fuerzas actuando sobre el mismo sistema. Hay que tener claro de que aquí nosotros ya estamos trabajando con una ecuación que es vectorial, por lo tanto va a depender de las componentes en cada dirección del plano, ¿sí? Perdón, en cada dirección en cada dirección de cada eje, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la sumatoria de estas fuerzas externas, nosotros estamos hablando de las fuerzas de superficie y de volumen. ¿Ya? La fuerza de superficie, que lo vamos a ver, que tiene que ver con la entrada a la tubería. Tenemos la superficie de la tubería en este punto, ¿cierto? En el punto 1. Tenemos la superficie de la tubería en el punto 2, a la salida. Y tenemos la superficie de la tubería de manera interna. También se está aplicando presión sobre las paredes de la tubería, la cual también es una superficie. Y la presión por esa superficie es la fuerza que está ejerciendo.
¿Ya? Mientras que las fuerzas de volumen en este caso serían el peso del fluido. Por otro lado, tenemos también las fuerzas de corte, que son las tangenciales cuando tenemos un fluido ideal. Perdón, un fluido real donde existe viscosidad. Ahí tenemos también fuerzas de corte, ¿cierto? Lo que produce las pérdidas. Y en las caras vamos a tener las fuerzas debido a la presión en esos puntos, ¿cierto? Fuerza 1 es presión 1 por área 1 y fuerza 2 es presión 2 por área 2. ¿Ya? Y aquí por eso hice información adicional, además de continuidad energía. O sea, aquí nosotros tenemos una nueva ecuación que además de la ecuación de continuidad y la ecuación de energía, que son las dos que vimos recién, ¿cierto? Nos permite describir el comportamiento del fluido. Entonces, como les comentaba, aplicamos el teorema de Reynolds, aquí los tenemos nuevamente, ¿cierto? Esta es la forma general de escribir el teorema de Reynolds para un volumen de control. En la conservación de la cantidad de movimiento, ¿cierto? La propiedad extensiva es la masa por la velocidad y la propiedad intensiva es la propiedad extensiva por unidad de masa, y eso me queda solamente la velocidad, masa dividido masa solamente velocidad. Por lo tanto, aplicando el teorema a la conservación de la cantidad de movimiento, vamos a tener la derivada total de masa por velocidad en función del tiempo, ¿ya? Donde masa por velocidad es la variación, o en este caso el incremento de, ¿cierto? De la masa por la velocidad es la variación de la cantidad de movimiento, pero en función del tiempo. La cantidad de movimiento no es mv dividido t, es mv solamente, masa por velocidad. Hay que tener bien claro eso. Pero en este caso, como tenemos en el teorema de Reynolds que la variación de la propiedad en el tiempo, ¿cierto? Se divide por dt, y eso va a ser igual a los cambios, ¿cierto? Que se generen en el volumen de control en el tiempo, ¿ya? Más los cambios o el flujo neto en las caras, en las superficies de este volumen de control. Recuerden cuando nosotros vimos un estanque, cierto que se iba vaciando y salía el agua a través de un orificio. En ese caso sí existe la variación del volumen de control porque es impermanente, ¿cierto? Las condiciones del fluido varían en el volumen de control en el tiempo, porque a medida que aumentaba el tiempo más se vaciaba el estanque. Es como hacerle una botella de plástica llena de agua, hacerle un orificio en la base, va a empezar a salir agua, ¿cierto? A través del orificio y el agua va a empezar a descender dentro de la botella. Y a medida que aumente el tiempo, menos agua voy a tener dentro de la botella. Por lo tanto, ahí tenemos un régimen impermanente. Están cambiando las características del fluido al interior del volumen de control del tiempo. Mientras que está saliendo agua a través de la botella. O sea, hay escurrimiento, hay flujo a través de una cara, ¿cierto? Que es el orificio de salida. ¿Ya? Entonces, igualando el teorema de Reynolds aplicado a la cantidad de movimiento con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que es donde la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Tenemos en este caso que va a ser el teorema de Reynolds igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Y como les dije, las fuerzas externas pueden ser fuerzas de superficie o fuerzas de volumen, ¿ya? Que eso se refiere a las fuerzas de masa, ¿cierto? Al peso del fluido, o la masa del fluido, dependiendo de cómo lo estemos viendo. En este caso sería el peso, porque esto está en Newton. Ahora analicemos solamente lo que es el flujo neto a través de las caras, o sea, esta segunda parte de la ecuación del teorema de Reynolds, ¿cierto? Que lo tenemos acá. Si nosotros analizamos el flujo neto a través de las caras en un tubo de flujo, ¿cierto? Que puede ser una tubería real, una manguera, etcétera, o puede ser imaginaria. Suponiendo que solamente tenemos una entrada en este tubo de flujo y una salida, no tenemos ninguna otra parte del tubo, el flujo neto va a ser la sumatoria de lo que entra más lo que sale.
Obviamente, si pueden observar dentro de la ecuación, tenemos nosotros este vector unitario n, ¿cierto? Que se llama n porque es en cualquiera de las tres direcciones, puede ser IJK, ¿cierto? Este vector unitario n va a tener un cambio de signo, ¿cierto? Aquí aparece como la sumatoria, pero en estricto rigor van a tener signos contrarios porque estos son vectores. Entonces, si como entra de velocidad 1, el vector unitario tiene otra dirección y en la salida tienen la misma dirección ambas. Por lo tanto, van a quedar con distintos signos acá. ¿Ya? El flujo neto, por lo tanto, si nosotros nos fijamos aquí, que la propiedad intensiva nosotros dijimos que era solamente la velocidad, y en la ecuación de Reynolds, del teorema de Reynolds, ¿cierto? El n minúscula es solamente la velocidad, quedaría multiplicando a la masa específica por la velocidad por el diferencial de la superficie. Y la velocidad por el diferencial de la superficie, si esa superficie es fija, ¿cierto? Es una superficie S1, me va a quedar velocidad por S1, que es velocidad por área. Y velocidad por área nosotros ya sabemos que eso es caudal. Por lo tanto, me queda velocidad por masa específica por caudal. Entonces, si nosotros nuevamente tenemos una tubería donde cambia el diámetro, tenemos acá un diámetro S1 o área 1, da lo mismo. Acá tenemos S2. ¿Ya? Nuestra integral de superficie de la velocidad por masa específica por velocidad por el vector unitario por el diferencial de la superficie. Si las superficies son fijas, vamos a tener que la sumatoria, ¿cierto?, de la entrada más la salida va a ser igual a, recordemos que aquí tenemos V2 y tenemos que el vector unitario va en la misma dirección, y acá tenemos V1 y el vector unitario va en dirección contraria. Por lo tanto, vamos a tener masa específica por caudal por velocidad, menos masa específica en 1 por caudal en 1 por velocidad 1. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué hipótesis utilizamos nosotros entonces para esta ecuación? La velocidad es uniforme en cada sección. O sea, dentro de la tubería, en cada sección, la velocidad es, supongamos que este es un dx muy chiquitito, ¿ya?, tal que no siente en este caso la disminución del diámetro. La velocidad es uniforme. Pero vamos a ver después que nosotros podemos relacionar esa velocidad para hacerla uniforme en el caso que nosotros tengamos la velocidad real. Porque sin ánimo de ser majadero, recordemos nosotros que en caso de tener la velocidad real, esto tiene otra forma, ¿cierto? Y no es uniforme. Pero se puede aplicar un coeficiente para poder relacionar la velocidad uniforme con lo que yo llamo velocidad real. ¿Ya? Que lo vamos a ver a continuación, que es el coeficiente de business. La masa específica es constante en cada sección, ¿cierto? Estamos considerando que es invariable en este sentido, la masa específica. Y la velocidad V relativa es al volumen de control. Como nosotros dijimos que la cantidad de movimiento, digamos, como que viaja con el fluido, ¿cierto? Es una propiedad propia del fluido. Entonces la velocidad V es relativa al volumen de control. El volumen de control es fijo y la velocidad es relativa a él. Si nosotros consideramos en este caso que para un fluido que tiene viscosidad, nosotros vamos a tener una velocidad real. Si tiene viscosidad, la velocidad no es uniforme. ¿Por qué? Porque en las paredes el fluido se frena, ¿cierto?
Se frena porque al existir en este caso viscosidad, la pared hace que el fluido se frene en ese punto. ¿Ya? Por tanto, para relacionar en este caso como nosotros en esta ecuación necesitamos trabajar con velocidad uniforme, necesariamente tenemos que transformar la velocidad real a una velocidad uniforme. Y la forma de hacerlo es a través de un coeficiente que relaciona esas velocidades. Relaciona la velocidad real que está en el denominador con la velocidad como que fuese uniforme que está en el numerador, a través de esta ecuación. ¿Ya? Ahora bien, nosotros, como generalmente trabajamos con escurrimientos turbulentos, y como lo vimos nosotros para el coeficiente de Coriolis, aquí es exactamente lo mismo. ¿Ya? Los ensayos de laboratorio indican que para escurrimientos turbulentos, el coeficiente de business es aproximadamente 1. Por tanto, podríamos decir que la velocidad real es aproximadamente la velocidad uniforme. Por lo tanto, trabajamos solamente con velocidad uniforme, a menos que se diga lo contrario. A menos que estemos analizando un fluido que se diga que es laminar, por ejemplo, y que su coeficiente sea 2. ¿Ya? O 1,8, o 3, o lo que sea. ¿Ya? Si estamos considerando que este fluido se mueve en régimen permanente, entonces nuestra ecuación, ¿cierto? Nuestro equilibrio y la conservación nuestra ecuación del teorema de Reynolds, al igualarlo con las fuerzas, ¿cierto? Externas que se están generando sobre este tubo de flujo, anulamos la variación de esta propiedad, ¿cierto? En el volumen de control en el tiempo. O sea, con esto nosotros lo que estamos diciendo en régimen permanente es que este tubo de flujo siempre se encuentra lleno de agua. ¿Ya? No se vacía ni se llena más de lo que estaba inicialmente. Es constante. La propiedad no varía en el tiempo sobre este volumen de control. Solamente va a variar a través de la superficie. ¿Ya? El caso para la botella que estábamos hablando delante, hablamos del caso de que fuese impermanente, que es que la botella se vacía a medida que sale por el orificio. ¿Cómo podría ser que esa botella sea permanente? Que ese ejemplo sea permanente, el de la botella con el orificio en la base. Ir llenando la botella también. Sí, pero ¿con qué condición? Aunque la entrada sea la misma que la que sale. Perfecto. ¿Cierto? Si yo le estoy sacando un cierto caudal en el orificio que le hice la botellita en la parte inferior, la única forma de que sea en régimen permanente es que yo le esté echando exactamente la misma cantidad de agua que le estoy sacando en la base. Porque ahí estoy manteniendo la masa dentro de la botella constante. Y ahí yo tendría un régimen permanente. Muy bien, no sé quién fue porque no vi el nombre. Por lo tanto, ya tenemos nuestra ecuación, ¿cierto? Sabemos que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a lo que sale menos lo que entra, ¿cierto? Que esto que está acá, es el flujo neto a través de las caras. Entonces ahora lo que queda es determinar cuál es esa sumatoria de fuerzas externas. Y como yo les comentaba, aquí nosotros tenemos, voy a dibujar de nuevo la tubería. Por un lado tenemos, esta tubería es infinita, tanto para aguas arriba como para aguas abajo. Por lo tanto, si nosotros estamos analizando esta sección, ¿cierto? Determinamos un volumen de control, que en este caso es ese tramo de tubería que nosotros acabamos de dibujar acá, que es un pedacito de la tubería infinita que estamos analizando. Si nosotros analizamos lo que está sucediendo en la sección 1, ¿cierto? El agua, que está inmediatamente aguas arriba de este volumen de control, está ejerciendo una presión. No lo voy a dibujar así. Está ejerciendo una presión sobre el agua que está inmediatamente dentro de ese volumen de control. Recuerden que las moléculas de agua transfieren la presión, por lo tanto, todas esas moléculas de agua que están inmediatamente fuera de este volumen de control están ejerciendo presión sobre las moléculas de agua que están dentro del volumen de control. Y están ejerciendo una presión que le vamos a llamar presión 1, ¿ya? Le vamos a llamar esta sección de la izquierda 1. Y esa presión 1
es fuerza 1 por área 1. ¿Ya? Por otro lado, al igual que en este caso, el agua que está inmediatamente a la salida del volumen de control está ejerciendo una presión, ¿cierto?, hacia la izquierda sobre el agua que está inmediatamente a punto de salir de este volumen de control. Y esa está ejerciendo una presión 2, que es igual a fuerza 2 por área 2. O por S2, da lo mismo, ¿cierto? S2 o área 2. O área 2, llamémoslo mejor. O área 2, no es que sean iguales. O área 2. Entonces ahí tenemos nosotros la fuerza de superficie generada sobre las caras de la entrada y la salida de este tubo de flujo. Pero también tenemos una fuerza de presión que se está ejerciendo sobre las paredes del tubo de flujo. Y se está ejerciendo sobre cada pedacito de pared, sobre cada diferencial de la pared. Lógicamente la presión en este punto es distinta a la presión en el punto de acá. Perdón, la fuerza, no la presión. La fuerza ejercida en este punto es distinta a la fuerza en el punto de acá. ¿Por qué es distinta la fuerza en esta? Le vamos a llamar fuerza sub 1 y fuerza sub 2. Si estamos analizando nosotros un diferencial de la pared ahí. Y es el mismo diferencial para ambos casos. ¿Por qué son distintas las fuerzas? Ahí, ese diferencial de S1, y aquí ese diferencial de S, que ni siquiera lo vamos a llamar DS1 o DS2, son DS porque son iguales. Vamos a suponer que es la misma superficie. ¿Por qué serían distintas esas fuerzas? ¿Y cuál es mayor que la otra? ¿No sería por la diferencia de cotas, profe? No, pues supongamos que está horizontal. Supongamos que la tubería es horizontal. ¿Cuál de esas dos fuerzas sería mayor? La 1, ¿Por qué? que las dos afectaría a las de corte, ¿o no? Supongamos que son las mismas fuerzas de corte. Pero no lo afecta en realidad. No hablemos de fuerza de corte. No lo afecta. Esta es la presión que está ejerciendo, o sea, la fuerza que se está ejerciendo sobre esa pared. Ese pedacito de pared de ese. Pero hay algo que cambia, que hace que las fuerzas sean distintas, en magnitud. ¿Qué es lo que está cambiando entre 1 y 2? A medida que disminuye el diámetro, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Disminuye la presión. La clase anterior dije, si aumenta el diámetro, disminuye la velocidad, aumenta la presión. La velocidad y la presión son inversamente proporcionales. Si disminuye el diámetro, aumenta la velocidad, disminuye la presión. Por tanto, si disminuye el diámetro, ¿cómo es P1 versus P2? Mayor. Ese análisis lo hicimos en la clase anterior, ¿eh? La presión 2 es menor, pues chiquillo. Disminuye el diámetro, aumenta la velocidad en el punto 2. Disminuye el diámetro, aumenta la velocidad, disminuye la presión 2. Por lo tanto, fuerza 1 es mayor a fuerza 2 porque la presión 1
por la superficie, que lo vamos a dejar como ds. Y acá presión 2 por ds van a ser iguales, ¿cierto? Perdón, ahí, mayor. Bueno, son iguales los ds. Presión 1 es mayor a presión 2. Por lo tanto, la fuerza 1 es mayor a la fuerza 2. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, yo estoy considerando aquí un ds, pero esto tiene que ser sobre toda la superficie, por lo tanto es una integración de la superficie. ¿Ya? Tenemos ahí entonces la fuerza de la presión de la pared. Tenemos las fuerzas tangenciales. Aquí nosotros consideramos la disminución, la variación de la presión solamente en función del cambio del diámetro, pero también ahí hago pie atrás de lo que dije, sí hay que considerar también las fuerzas tangenciales. ¿Ya? Porque si hay fuerzas tangenciales, hay roce. Y si hay roce, hay pérdida. Y si hay pérdida, hay menos presión. ¿Ya? O sea, P2 y P1 no solamente se relacionan para estos dos puntos, estoy analizando, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la fuerza que se produce sobre las caras de la tubería, sobre la cara interna de la tubería. No solamente por la disminución del diámetro, aumenta disminuye la presión. También hay que considerar que hay roce, y por lo tanto esas pérdidas también generan mayor pérdida de presión. ¿Ya? Y otra fuerza externa que se produce acá es el peso, que está obviamente aquí en el centro de lo que estemos analizando, ¿cierto? El volumen de control en este caso. Tenemos el peso. Entonces fíjense que tenemos fuerzas que van, como la fuerza vectorial, tenemos fuerzas que van en el eje X, otras en el eje Y. Hay otras que van en el eje Z, porque la tubería tiene las tres componentes, ¿cierto? También tiene el eje Z, por lo tanto hay fuerzas que se están generando sobre la pared en ese eje, o sobre el plano XY, ¿cierto? Como es perpendicular al plano XY, va en dirección del Z. Entonces tenemos en las tres componentes, en las tres direcciones, tenemos fuerza. Obviamente, si nosotros estamos analizando la cantidad de movimiento que pasa en el eje X aquí, de izquierda a derecha, ¿cierto? Tenemos que considerar solamente las fuerzas que tenemos involucradas en ese eje. En eso hay que tener mucho ojo. Y en ese eje obviamente no está el peso involucrado. Entonces hay que tener harto ojo. ¿Ya? Fuerza a considerar, la gravedad, el peso. Fuerzas de corte ejercidas por las paredes, ¿cierto? Cuando hay viscosidad. Fuerza de presión en las paredes y sección de entrada y salida. O sea, tenemos 5 fuerzas. ¿Cierto? Fuerza 1 en la pared 1, a la entrada de la tubería. Fuerza 2 en la pared 2 a la salida de la tubería. Fuerza 3 en las paredes internas de la tubería. ¿Cierto? Fuerza 4, la fuerza de corte, ¿cierto? Las tangenciales entre la tubería y el fluido. Y una fuerza 5 que sería el peso. Las fuerzas de corte y de presión que ejercen las paredes sobre el fluido son habitualmente las incógnitas del problema. ¿Ya? Porque si lo vemos es bastante sencillo poder determinar en las caras a la entrada y la salida. ¿Ya? Los problemas aquí son las fuerzas de corte y las fuerzas de presión que se ejerce sobre las caras internas de la tubería. Por ejemplo, si nos piden calcular la fuerza resultante que ejerce el fluido sobre paredes sólidas, ¿ya? Que era lo que nosotros estábamos recién aquí tratando de analizar, ¿cierto? La magnitud y la dirección de esta resultante puede servir para determinar la fuerza necesaria para mantener una tubería en su lugar, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a hacer en un ejercicio ahora a continuación, y la fuerza sobre una compuerta, turbina, bomba, hélica, etc. O sea, el agua también cuando choca contra la turbina que vimos nosotros delante cuando le estaba contando la historia a usted, de esta persona que vivía en ese sector, se produce una fuerza sobre esa turbina, sobre la hélice de esa turbina. Y esa es la que produce, en este caso, el movimiento angular de la turbina. ¿Cierto? Eso es lo que genera que se mueva. ¿Ya? Esa fuerza que produce el agua sobre ella. Entonces nosotros podríamos determinar a través de este método cuál es la fuerza. Y con eso podríamos determinar cuánto es la potencia que se va a generar en función de eso. Solamente conociendo la masa y su velocidad del agua, ¿cierto? Podríamos conocer cuál es la fuerza que está generando sobre la turbina y con eso podríamos determinar la potencia de la turbina.
¿Ya? Cuando nosotros consideramos una superficie cerrada, ¿ya? Que vamos a ver también nosotros un caso, eh, donde tenemos presión en cada punto sobre esta superficie cerrada. Por ejemplo, ustedes mismos en este momento están sintiendo una presión sobre una superficie cerrada. Si sus cuerpos son esa superficie cerrada, ustedes tienen presión en cada uno de los puntos de su cuerpo. O una pelota cuando la sumerjan. Van a tener presión del fluido que le va a ejercer en cada punto de esa pelota como fuerza externa, digamos. Pues la fuerza de la presión del agua está ejerciendo una fuerza sobre esa superficie cerrada. Ustedes mismos también son una superficie cerrada. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si la presión es constante, se considera que sobre esta superficie cerrada, la fuerza de presión es uniforme e igual a cero. Siempre y cuando no existan cambios de presión, la presión sea constante. ¿Ya? Nosotros podríamos decir que estamos sufriendo una fuerza que está generando la presión igual a cero, si consideramos nuestro cuerpo completo. Porque el aire, ¿cierto? La atmósfera no genera un gran cambio de presión entre su cabeza y sus pies. Es prácticamente la misma presión. Ahora, si consideramos una pelota sumergida, ahí entramos en un caso distinto, ¿cierto? Porque al tener esta pelota sumergida, la presión que se ejerce en ese punto es muy distinta, o no tan distinta, pero es distinta a la presión que se ejerce en el punto inferior. Porque esa altura que tiene la pelotita, ahí, ¿cierto? Ya genera un cambio en la presión, más específica por gravedad por H2. La profundidad es mayor en la parte inferior. Y ahí sí se nota el diferencial de presiones. P2 menos P1 va a ser, lógicamente, peso específico por gravedad por H2 menos H1. ¿Ya? Como aquí el peso específico por gravedad es la masa específica por gravedad es el peso específico, ¿cierto? Que es 9.810 newton por metro al cubo. Sí se va a notar el diferencial de presión. Sí va a notar que para esa altura, que puede ser, no sé, por ejemplo, una pelota de, inventemos, medio metro por 0,5 metros, sí es bastante la presión. ¿Ya? Son 4.905 pascales. Newton por metro cuadrado o pascales, ¿cierto? Se nota la diferencia. ¿Ya? Pero si lo consideramos con que la presión puede ser a lo mejor muy chiquitita, esta pelota que estamos analizando ya no es una diferencia de altura entre los puntos superior e inferior de medio metro, sino que sea de 1 centímetro. Claro, ahí sí la presión puede ser considerada prácticamente constante y las fuerzas sobre todo el cuerpo se considerarían cero. O si la pelota está acá en la tierra, ¿cierto? No está sumergida en el agua, sino que está aquí sobre sus escritorios en este momento, sobre la cama donde estén. Claro, pues las fuerzas sobre la pelota son nulas y es por eso que la pelota no sale flotando. A diferencia de cuando está sumergida, que obviamente como la presión 2 es mayor a la presión 1, ¿qué pasa con la pelota? ¿Cierto? Sale a flote. Cosa que no pasa aquí con la pelota en la superficie terrestre, digamos. La pelota no sale volando, empieza a levitar. Veamos entonces un ejercicio de esto. Vamos bien hasta aquí, chiquillos. ¿No se entiende lo que hemos visto en la clase? ¿Hay alguna duda? No, profe, ninguna. Gracias, Benjamín. ¿Resto? ¿Hay alguna duda, chiquilla? No por ahora, profe. Ya, bueno. Ahora nosotros, como les comenté, ya vimos entonces una tercera ecuación que nos permite
que nos permite poder describir el comportamiento de un fluido en movimiento, ¿cierto? Que es que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa. En física uno lo veía así más sencillo, ¿cierto? Masa por velocidad en función del tiempo. Pero nosotros ya describimos a través de esto que va a ser igual a la masa específica, 2 por caudal 2 por velocidad 2, menos la masa específica 1 por caudal 1 por V1, y que en este caso, para un fluido que sea incompresible, ¿cierto? Y considerando también el principio de continuidad, esto se transforma en masa específica por caudal por V2 menos V1. Apliquemos entonces el principio, no, me da con decir principio, apliquemos la conservación de la cantidad de movimiento en un ejemplo real. No sé si recordarán, habrán estado ustedes en esa clase, hace un buen rato atrás, que yo le hacía el ejemplo de cuando uno va a lavar el auto a la Copec, ¿cierto? A la Petrobras, que tienen los lavados automáticos. Y que cuando uno está utilizando la herramienta para poder lavar el vehículo, ¿cierto? Con agua a presión, no sé si ustedes lo han hecho, pero no sé si se han dado cuenta también de que uno tiene de repente que utilizar las dos manos porque esa herramienta, no sé cómo llamarlo, ese pitón que tiene para poder lavar el auto, tiene un diámetro muy pequeñito en la salida, ¿ya? Y eso produce de que el agua salga una muy poco caudal de agua, pero a una gran velocidad. Y con eso permite poder lavar el vehículo. Ahora, esa disminución del diámetro en la salida de esa boquilla produce, debido a esto que vamos a ver ahora, que vamos a hacer el símil con este ejercicio que está acá, produce una fuerza sobre el agua, que la reacción es que la reacción de esa fuerza es hacia nuestros cuerpos, ¿ya? Y nosotros tenemos que aplicar fuerza hacia adelante, por así decirlo, para poder mantener en equilibrio la manguera. No sé si a alguno le ha pasado eso. ¿Se ha dado cuenta que terminan doliendo los brazos cuando uno lava con esa manguera? ¿Alguien ha ido a lavar un auto ahí? Que me diga, profe, efectivamente es así. Sí, profe. ¿Mm? ¿Alguien le ha pasado? O en el caso de los bomberos también, ¿o no? O por así decirlo. Exacto. También los bomberos, se han fijado en las películas, ¿cierto? O cuando uno ve los bomberos actuando en las noticias, qué sé yo, ve que las toman de dos bomberos, la manguera. ¿Ya? Y en este caso, ellos toman la manguera porque tiene esta pitona al final que es para reducir el área y con eso tirar el agua, como disminuye el diámetro, aumenta la velocidad, ¿cierto? Aquí va con una cierta velocidad 1 y aquí sale con una velocidad 2 que la voy a dibujar más grande para que se entienda que es mayor al disminuir el diámetro. Y esa velocidad 2 produce una fuerza que ejerce la pared, ¿cierto? Sobre el agua, ¿cierto? Ley de Newton, como esa fuerza es de derecha a izquierda, la mano que tome, no sé cómo dibujar una mano, pero la mano que tome aquí, la manguera, tiene que ejercer una fuerza igual en la otra dirección, ¿ya? Y en realidad los bomberos lo que están haciendo es que están tratando de empujar la tubería hacia adelante, mientras que la tubería trata de irse hacia atrás. Vean, no sé, en alguna película, en alguna imagen, cuando se les arranca la tubería y se les va hacia atrás, pues, hacia las espaldas de ellos, ¿ya? O incluso dejen ustedes una manguera en el patio, sí, ojalá que tenga una pitón, una reducción del diámetro, y den el agua fuerte. La manguera se va a recoger inmediatamente, ¿cierto? Va a irse en la dirección contraria a la salida a la salida del agua, ¿ya? Y eso es debido a la cantidad de movimiento. Entonces veámoslo en este ejercicio, apliquémoslo para que entiendan cómo es en este caso ya el cálculo. Entonces dice una manguera de incendio de 75 milímetros de diámetro termina en una boquilla de 20 milímetros de diámetro.
hay una reducción en este caso de la superficie, ¿cierto?, entre la entrada y la salida. Y entrega un gasto o caudal de 5 litros por segundo de agua. ¿Ya? Los 5 litros por segundo son constantes, tanto la entrada como la salida es el mismo caudal, principio de continuidad. Lo que está haciendo ahí es que está variando el área y por lo tanto está variando la velocidad. Se desea saber con qué fuerza un bombero debe sostener la boquilla para mantenerla en reposo, suponiendo que la manguera es lo suficientemente flexible como para no contribuir al esfuerzo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que esta manguera va a ser horizontal. Porque si esta manguera va a ser algo así, estoy suponiendo, entonces el hecho de que tenga esta forma, que ya no es horizontal, puede producir que contribuya al esfuerzo, ya sea ayudando o empeorando la situación, ¿cierto? Porque estas paredes también van a reaccionar al esfuerzo. El esfuerzo que está haciendo aquí la boquilla, si esta tubería, si esta manguera se curva, ¿cierto? También esas paredes algo van a tener que decir. ¿Entienden? Ya. Y vamos entonces, pues. ¿Qué es lo que tenemos acá? Déjenme llegar al ejercicio para no equivocarme en el desarrollo. Tenemos entonces nuestra sección de tubería, de manguera. Ahí está. Tenemos una reducción en la superficie, ¿cierto? Tenemos una superficie 1, una superficie 2. Y nuestro volumen de control que nosotros vamos a utilizar dentro de la manguera está definido por toda esta sección de la tubería que estamos analizando. ¿Ya? Es toda esta parte interior. Este es nuestro volumen de control, lo que está en rojo aquí con líneas segmentadas. ¿Ya? Entonces, dentro de este volumen de control, las fuerzas que se están generando son una fuerza 1, ¿cierto? Que es a la entrada del volumen de control, una fuerza 2, que es a la salida y que le está ejerciendo la presión, ¿cierto? Justo a la salida de la tubería. Tenemos la fuerza, la infinito número, por así decirlo, de fuerzas que se están generando de la reacción de el pitón, que se llama, ¿cierto?, de la tubería, sobre el agua, y que obviamente nosotros lo vamos a centralizar, ¿cierto? Todas esas pequeñas fuerzas que se están generando sobre esos diferenciales de superficie, lo vamos a centralizar en un único valor, que si es, en este caso, la pitón es uniforme, va a ser en el punto central. ¿Ya? Y esa va a ser la reacción de la pitón sobre el agua. ¿Ya? Todas esas pequeñas fuerzas que está generando la pitón en reacción al agua, ¿cierto?, que está chocando contra esta pared, lo vamos a centralizar en una única fuerza. ¿Ya? Tenemos también, obviamente, la fuerza sobre la superficie interna de la tubería y tenemos el peso. ¿Ya? Pero en este caso no la vamos a utilizar porque nosotros estamos trabajando aquí sobre el eje X, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí nuestros tres ejes, Y, X, Z, y nosotros solamente estamos trabajando sobre el eje X, ¿ya? Sobre la coordenada Y, donde está en este caso el peso del fluido, no va a influir sobre la cantidad de movimiento que nosotros estamos analizando, que es la fuerza que genera la boquilla o la pitón en el eje X. Por tanto, la fuerza que va a generar la boquilla, que lo vamos a llamar F sub S, necesaria para mantener la boquilla inmóvil, ¿cierto?, se va a deber al cambio en la cantidad de movimiento que se está produciendo en este caso entre la entrada y la salida, en la reducción. Y utilizando obviamente sobre este volumen de control fijo de la figura. Por lo tanto, si la dirección del flujo es en el eje X es horizontal, vamos a tener lo que tenemos arriba, que la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que va a ser en este caso la fuerza 1 menos la fuerza S. ¿Por qué? Porque nosotros el volumen de control lo estamos utilizando o analizando al interior de la tubería. En este caso no lo estamos analizando en el punto
exterior, ¿cierto? El volumen de control está en el interior. Esta fuerza 2 no está siendo aplicada sobre nuestro análisis. ¿Ya? El volumen de control está dentro de la tubería y esa fuerza 2 es la fuerza, en este caso, que ejercería la presión atmosférica sobre el agua. Pero esa nosotros no la estamos considerando. Estamos analizando un volumen de control dentro de la dentro de este marco que es la tubería con la boquilla. ¿Ya? Por lo tanto, sería la fuerza 1 menos la fuerza sub S, que es la fuerza de la reacción de la boquilla. Y eso es igual a la masa específica por el caudal por el cambio de velocidad. Ahora, si esto nosotros lo reordenamos, nos va a quedar que F sub S va a ser igual a fuerza 1 menos eso, ¿cierto? Menos la variación en la cantidad de movimiento. Si analizamos los datos que tenemos y las variables que está considerando esta ecuación, nosotros conocemos el caudal, conocemos lógicamente la masa específica porque es agua, no conocemos aún el cambio de velocidad y no conocemos aún la fuerza 1. ¿Ya? Pero sabemos que la fuerza 1 es igual a la presión 1 por el área 1. Y sabemos que por principio de continuidad existe una relación entre velocidad 1 y velocidad 2. ¿Ya? Donde velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Esto nosotros lo podemos determinar por continuidad. ¿Cómo determinaría entonces la fuerza 1? ¿Cómo lo hacemos? Si no la conocemos, la presión 1 aún. Fíjense, aquí tenemos F sub S, lo vamos a calcular gracias a conservación. A ver, lo voy a llamar mejor CDM, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Con eso vamos a determinar nosotros fuerza 1. Perdón, F sub S, con la conservación de la cantidad de movimiento. La cual depende de V2 menos V1, que son dos variables. Pero esas dos variables podemos transformarla en una variable gracias al principio de continuidad, donde vamos a relacionar V2 en función de V1 y sus diámetros. ¿Cómo determinamos entonces ahora F1? ¿Qué puedo hacer para determinar F1? No se puede sacar, o sea, trabajar con la relación del diámetro y la presión. ¿Cómo? Si el diámetro de F1 es mayor, va a haber mayor presión y después el punto 2 bajaría por menor diámetro, ¿o no? Ya, pues, pero ¿cómo obtenemos ese valor de la presión? Po? Si tampoco conoces la presión 2, po, dentro de la tubería, en ese punto. La presión 2 no es la atmosférica. Recuerda el volumen de control donde estamos analizando. Estamos al interior del sistema. ¿Cuál es la única herramienta que nos queda para determinar, en este caso, presiones? ¿Con qué herramienta podemos determinar presiones? Que es la única que nos queda disponible. Si ya tenemos continuidad y tenemos conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué herramienta nos queda? Acuérdese que yo le dije recién al inicio que tenemos herramientas para trabajar, pues, para describir el comportamiento de un fluido. ¿Cuál es la tercera herramienta? ¿Alguien, chiquillo? La ecuación de la energía. Conservación de la energía, pues, ¿cierto? Y eso nos permite determinar presiones. Muchas gracias. Entonces, conservación de la energía.
pérdidas totales. Utilicemos entonces la ecuación de la energía. No sabemos pérdidas porque aún no vemos pérdidas y el ejercicio tampoco nos indica pérdidas, ¿cierto? Si suponemos que este volumen de control es chiquitito, a lo mejor podríamos considerar de que las pérdidas son nulas, ¿ya? Eso sería un criterio, ¿ya? Una hipótesis. Las pérdidas son nulas. Por tanto, nos queda eso. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación para reducirla? Analicemos la ecuación. ¿Qué más hago aquí inmediatamente? Javiera, ¿qué hago aquí El más? delta Z puede ser 0, o sea, H. Sí, es horizontal. Se cancelan las cotas. ¿Qué Y la más? presión 2 aquí también sería 0, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Podemos asumir que la presión 2, aun cuando el volumen de control está en el interior de la tubería, la presión 2, ¿cierto? No la conocemos, pero podemos asumir que es prácticamente la presión atmosférica. Que si estamos trabajando con presión relativa, es 0. Entonces nos queda una relación de presiones únicamente en función de la caída en la velocidad. ¿Cierto? Me queda V2 al cuadrado partido por 2G y pasamos el V1 al cuadrado partido por 2G para el otro lado. O sea, la presión 1 es igual a V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido por 2G. O, presión 1, pasamos el peso específico multiplicando. Peso específico, V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Y eso partido por 2G. Recuerden que el peso específico es masa específica por gravedad. Por lo tanto, se cancelan las gravedades y me queda que P1 es igual a masa específica V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido por 2. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro valor de la presión. Entonces, ya tenemos el valor de F1. Vamos a continuar en la otra, acá. F sub S es igual a F1 menos masa específica caudal V2 menos V1, ¿cierto? Y ya sabemos que F1 es igual a P1 por área 1. Y lo otro que sabemos es que V1 por área 1 es igual a V2 por área 2. Entonces F sub S es igual a P1 por área 1. ¿Ya? Que sería... Perdón, F1 es P1 por área 1, que sería masa específica por área 1 por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado partido por 2. ¿Cierto? Eso es F1. Menos masa específica por caudal por V2 menos V1. Aplicamos aquí desarrollemos el caudal. Aquí se nos da una herramienta interesante, fíjense. El caudal, sabemos nosotros que es V1 por área 1 o V2 por área 2. ¿Cierto? Porque el caudal es constante, por lo tanto es velocidad por área, ya sea V1 por área 1 o V2 por área 2. Trabajemos con V1 por área 1. Entonces, para no escribir lo mismo de nuevo, sustituyamos el caudal y lo dejamos como V1 por área 1. ¿Ya? Sustituí el valor de caudal por V1 por área 1. Ahora utilicemos factor común, que sería masa específica por área 1, y me va a quedar esto
B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado dividido 2 menos B1 por B2 menos B1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ya. Es igual f sub s, ¿cierto? A masa específica por área 1 por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Pasamos el 2 que está, ¿cierto? Acá, lo multiplicamos con los otros factores y me queda menos 2, ese B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, ¿cierto? Es menos 2 B1 por B2 más 2 veces B1 y todo eso dividido por 2. ¿Ya? El 2 multipliqué, netamente el 2 lo pasé multiplicando acá. Esto es igual, masa específica por área 1 aquí es B1 al cuadrado. B1 por B1, ese es B1 al cuadrado. Ahí, ese me faltaba. Me queda entonces B2 al cuadrado más, porque aquí tenemos menos B1 y aquí tenemos un más 2B1 al cuadrado. Me queda más B1 al cuadrado menos 2B1 por B2 dividido 2. Voy a borrar arriba. Por lo tanto, la fuerza sub S va a ser igual a masa específica por área 1 por B1 menos B2 al cuadrado. Y ahí tengo ya entonces la ecuación para poder resolver este problema. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a borrar esto. Tenemos que área 1 es igual a pi por diámetro 1 al cuadrado partido por 4, ¿cierto? Eso sería área 1. Y el diámetro 1 es de 75 milímetros. Por lo tanto, esto me va a quedar el diámetro 1 es 75 milímetros y el caudal es 5 litros por segundo. Por lo tanto, el área 1 va a ser pi por 0,075 metros cuadrados y eso dividido por 4. La velocidad 1 es igual a caudal dividido el área 1. Y el caudal es 0,005 metros cubos por segundo dividido el área 1, que es, bueno, el valor que sacan de aquí arriba, que no lo tengo aquí anotado, ¿ya? Pero es el pi por 0,075 al cuadrado dividido 4 metros cuadrados. Y eso me da 1,1317 metros por segundo. Esa es la velocidad 1. ¿Ya? Aquí solamente reemplazar valores nomás. La velocidad 2 puede obtenerse de dos formas. Voy a borrar todo acá allá para abajo. La velocidad 2 pueden obtenerla de dos formas. Como caudal dividido área 2, lo cual sería 0,005 metros cubos por segundo dividido pi por diámetro al cuadrado, que es el 20 milímetros, o sea, sería 0,02 al cuadrado dividido 4.
Y con eso van a obtener el valor de la velocidad 2, que es 15,915 metros por segundo. O bien, también pueden, por principio de continuidad, ¿cierto? Donde V1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Pueden obtener el valor de velocidad como V1 por área 1 dividido área 2, que eso les quedaría V1 por D1 al cuadrado dividido D2 al cuadrado, porque se van los pi y se van los 4. ¿Ya? Son las dos formas de relacionar o de obtener el valor de velocidad. Como cálculo directo de caudal dividido área, que es esto, o como una relación a partir del principio de continuidad. ¿Ya? Van a llegar al mismo valor. Y estaríamos. Por lo tanto, la fuerza sobre S va a ser igual a la masa específica, que son 1000. Me falta algo que aparece. Claro, efectivamente, aquí en la ecuación, chiquillo, no, se me había olvidado, no lo vi, se me pasó, era dividido 2. ¿Ya? Se me pasó, pero de atrás viene un 2 ahí, un dividido 2. Entonces, la fuerza sobre S va a ser 1000 kilogramos por metro cubo por el área 1, que es el... No tengo ni una calculadora a mano. Pi por 0,075 al cuadrado dividido 4, que es el área 1, ¿cierto? Todo eso dividido por 2. Y por la velocidad 1, que es 1,1317, menos la velocidad 2, que es 15,915 metros por segundo. Aquí me faltaron las unidades, metros cuadrados, y esto en metros por segundo. Y eso al cuadrado. Metro al cuadrado, segundo al cuadrado, estricto rigor, porque es velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad F sub S es igual a 482,75 newton. ¿Dudas? Bueno, la conclusión aquí es que F sub S, que es la reacción, ¿cierto?, de la boquilla en este caso con el agua, que es de derecha hacia izquierda en el interior de este volumen de control, es de 482,75 newton. Por lo tanto, la fuerza que va a tener que ejercer el bombero sobre la manguera va a ser 482,75 newton, pero de izquierda a derecha, ¿cierto? Sobre la manguera va a ser de izquierda a derecha, para poder mantener en equilibrio la manguerita. ¿Dudas, muchachos? ¿Quedó claro? Señoritas, ¿quedó claro? Sí, profesor. Gracias, Javiera. ¿El resto todo bien? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ya, No, bueno, profe. revíselo de todas maneras con calma en caso de que hayan saltado algún cálculo o si quieren verificar los cálculos. Y eso. Voy a este ejercicio, el número 8, está en el libro base, ¿cierto? En el Bonifacio Fernández. Se lo voy a dejar a ustedes para que lo desarrollen. Está con desarrollo ahí, así que no lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? En la clase. Véanlo, revísenlo, desarrollenlo ustedes mismos. Recuerden que el libro está en el LMS, se los dejé ahí. El ejercicio 9 es bastante sencillo y que tiene que ver con la fuerza de presión sobre superficie cerrada. Que en este caso, fíjense que la presión es de 40 libras, fuerza por pulgada cuadrado de izquierda a derecha, acá en el punto 1, pero sobre el resto de esta tobera es de 15 libras fuerzas por pulgada cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer aquí una integral cerrada sobre esta superficie y van a obtener que es exactamente lo mismo que los 40 menos los 15, les queda solamente una presión de 25 libras fuerza por pulgada al cuadrado de izquierda a derecha y el resto va a ser 0. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Y vamos a partir con este tema del resalto hidráulico,
la siguiente clase que se los voy a explicar. ¿Ya? ¿Por qué particularmente la conservación de la cantidad de movimiento sirve mucho para determinar resaltos hidráulicos? Que los resaltos hidráulicos son de un cauce abierto, un río, un canal, y que no lo vemos nosotros en este curso, sino que se ve en hidráulica, ¿ya? Cuando vean cauce abierto. ¿Y por qué particularmente la conservación de la cantidad de movimiento sirve para los resaltos hidráulicos? Para poder determinar el comportamiento del escurrimiento antes y después del resalto. ¿Ya? Hay algo particular que pasa en un resalto hidráulico o salto hidráulico que la única forma de determinarlo es a través de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y vamos a partir la próxima clase con el análisis puntual del comportamiento de los fluidos. Aquí estábamos viendo el enfoque sobre un volumen de control. Ahora vamos a ver el enfoque sobre el análisis puntual, lo que pasa en cada diferencial del elemento. ¿Ya? Lo estábamos viendo de forma global ahora, terminamos y lo vamos a ver de forma puntual. Así que hasta el día viernes, chiquillos, muchas gracias por la participación. Nos pasamos un poquito. Que tengan buena jornada. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chiquillos. Chao, profesor. Chao, Javier. Gracias.